Porque el primer requisito para recibir un milagro es creer. Dice la palabra que aquel que le busca al Señor tiene que creer que le halla. Amén. Entonces, si no creemos que le vamos a hallar, pues no le vamos a hallar. Es necesario que nos levantemos primero con una determinación de fe y de confianza en que si hay una palabra declarada, esa palabra se va a cumplir en la vida de nosotros. Amén. Hoy necesitamos levantarnos como una iglesia que se determina y camina en fe. Amén. Diga conmigo, diga: yo tengo fe. Dígalo con convicción, diga: yo tengo fe. Amén. Yo quiero compartirles un mensaje que va direccionado hacia esto, al entender por qué y de qué forma nosotros podemos llegar a caminar en esa dimensión de fe. Hay una promesa de Dios para aquellos que creen. Hay una promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Quiero compartirle primero un versículo que está en el libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 2. Y a partir de allí quiero empezar a desarrollar el mensaje del día de hoy. Es lo que dice la Biblia. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Esto habla del testimonio de otros con respecto a lo que Dios hace en la vida de nosotros. Hay una promesa que Dios tiene para su pueblo. ¿Alguien lo cree aquí? Dios soltó una palabra para su pueblo. Dios soltó una promesa para su pueblo y Él dijo que estaría con nosotros y que Él nos respaldaría. Eso me lleva a entender que hay una palabra. Diga conmigo, diga: hay una palabra de promesa. Y esa promesa será testimonio para otros. ¿Y cómo será testimonio para otros? Será testimonio para otros cuando ellos vean lo que Dios hace en nosotros. Pero hay una serie de requisitos que se tienen que manifestar en nosotros como pueblo escogido. Una cosa es decir: soy el pueblo escogido, y otra cosa es comportarme como el pueblo escogido. Una cosa es decir: yo soy un hijo de Dios, otra cosa es comportarme como un hijo de Dios. Una cosa es decir yo creo, y otra cosa es caminar en una dimensión de fe. Esto ha sido muy subestimado por muchísimos años. La gente suele decir que cree, pero en realidad no cree en nada. Incluso hasta nosotros que venimos a la iglesia muchas veces decimos ser personas de fe, pero en realidad nos cuesta creer. Y por eso, aunque caminamos con Dios, le amamos, le servimos, no estamos viendo completamente la manifestación de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces entiendo con esto que hay una serie de características que muy posiblemente en nosotros no se están manifestando. Y quiero prestar atención solamente a algunas en esta noche. Quiero que usted me acompañe. Libro de Mateo, capítulo 15, verso 21. Y el primer requisito que nosotros necesitamos tener para vivir en una atmósfera de milagros es caminar con una fe inquebrantable. Diga conmigo: fe inquebrantable. Dígalo fuerte: fe inquebrantable. Quiero que lo lea conmigo. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy yo enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué podemos observar en esta mujer cananea? Una fe inquebrantable. Lo primero que nosotros tenemos que empezar a ejercitar, iglesia, es una fe inquebrantable. ¿Cuál es esa fe inquebrantable? Esa fe inquebrantable es la que permanece firme aunque no se vean resultados.
Esa fe inquebrantable es la que se mantiene firme aun cuando los resultados son adversos. Escuche, preste atención con detenimiento a esta historia. No solamente era que ella no venía resultados, sino que los resultados eran contrarios. Estaba clamando a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Dice la palabra que ni siquiera le prestaba atención. ¿Cómo piensas tú que le iría a un cristiano de la era de cristal en esa situación? ¿Se va de la iglesia de Jesús? Ya no me congrego más con Jesús, no me presta atención. Ya no lo voy a escuchar más sus prédicas. No le voy a insistir más. ¿Hizo eso? ¿Qué hizo esa mujer? Siguió insistiendo. Jesús la ignoraba y ella ¿qué hacía? Insistía. Sus discípulos le convenían y ella insistía. Mira, a mí me impresionó un mensaje que escuché hace muchísimos años, que yo creo que alrededor de más de 20 años. Pastor Audrey, cuando estábamos con el pastor Manuel allá en San Telmo, y él predicó un mensaje que se tituló, escuche, estoy hablando más de 22 años y no se me olvida esa predicación. Predicó un mensaje que se llamaba Importunando el trono de Dios. Y él hablaba sobre cómo nosotros podemos tener un alcance increíble cuando somos insistentes en nuestra fe. Cómo Dios está esperando que nosotros de alguna manera motivemos a que lo sobrenatural ocurra. Esta mujer no se rindió, insistió, le dio a la piedra. Mira, hay un dicho en la cultura japonesa que a mí me llamó muchísimo la atención. Y dice más o menos así, no exactamente, pero dice más o menos así, que la persistencia y la constancia tarde o temprano terminan venciendo al talento. O sea que alguien con persistencia y constancia puede alcanzar incluso mucho más que aquellos que tienen capacidades, dones y talentos. ¡Qué tremendo! Y muchos de nosotros a veces hay muchas cosas que no alcanzamos en la vida porque no somos persistentes. Casualmente esta semana alguien me preguntó algo, me dijo: pastor, ¿y cuánto tengo que orar? Yo le dije: mijo, hasta que ocurra el milagro. Él me decía algo como: pastor, podemos orar por peticiones. Yo no quiero andarle pidiendo al Señor, aunque el Señor ya sabe qué es lo que yo necesito. Pero yo le dije: no, ora y pídele y clama. Y él me dijo: ¿y hasta cuándo? Y hasta que el milagro ocurra. Porque Dios está esperando esa existencia. Dios está esperando ver si realmente hay fe. Escuche, porque la respuesta de Jesús a esta mujer fue: mujer, grande es tu fe. Escucha, provocó algo increíble, algo que no estaba determinado. Ese milagro no era para ella. La respuesta de Jesús fue contundente: yo no he venido sino para las ovejas mías, para mi pueblo escogido. O sea, lo que yo traigo para dar no es para ti, no está apartado para ti. Esta mujer sigue insistiéndole. Jesús le dice: ¿acaso yo tengo que darle la comida de los hijos a los perrillos? Ay, usted se imagina que nos dijeran eso a nosotros hoy. Ay, Jesús me dijo perro. Me voy de la iglesia, me voy del cristianismo para otra religión. Pero ¿qué hizo esta mujer? A mí me impresiona la respuesta tan humilde y sencilla. ¿Cuánto deberíamos aprender nosotros de esa humildad? Mira lo que respondió esta mujer: aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Mira, ahí estuvo la clave. Porque esta mujer tomó una posición de humillación y de sujeción. Escuche, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. O sea, esta mujer se puso bajo autoridad de Jesús. En pocas palabras, esta mujer le dijo: si yo soy un perrillo, pues quiero ser tu perrillo. ¡Qué tremendo! ¡Qué sencillez! Y qué convicción. ¿Y sabe por qué había esa convicción? Porque esta mujer sabía que si había alguien que podía hacer el milagro en su vida, era Jesús. Y ella dijo: no importa, mira, si me digas lo que me tengas que decir,
A ti no te suelto, porque tú eres el único que me puede ayudar. ¿Ah? Esa es una fe inquebrantable, mi hijo. Esa es una fe inquebrantable, una fe que no se detiene, una fe que no se frena por los obstáculos, una fe que no se frena porque no ve los resultados. Si los resultados no llegan hoy, pueden llegar mañana si tú persistes, si tú permaneces, si tú esperas en el Señor. Tal vez tú estás deseando en tu corazón que el milagro ocurra hoy, pero a lo mejor Dios lo quiere hacer mañana. La pregunta es, ¿tú vas a persistir hasta mañana o te vas a rendir hoy porque hoy no lo recibiste? Muchos de nosotros no hemos recibido cosas que Dios ya tenía preparadas o Dios tiene preparadas aún para nosotros, porque no nos hemos persistido, no hemos permanecido. A mí me gusta cómo la Biblia hace tanto hincapié en la persistencia y en la permanencia. Dice la palabra, al que perseverare hasta el fin. Uy, a mí me impresiona porque Dios le quita toda la connotación religiosa, dogmática, y lo centra única y exclusivamente en la permanencia. Mire que la Biblia no dice el más evangelicazo, el más espiritualoide, el que más ve visiones, el que más tiene sueños, el que más suelta palabras proféticas. ¿Dice eso la Biblia? No, dice el que permaneciere. ¿Cuántos espiritualoides yo he conocido en mi vida espiritual? Cientos. ¿Dónde están? No permanecieron. Esto no se trata de cuánto hablamos o de cuánto decimos, sino de cuánto creemos y en cuánto permanecemos. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente que más habla generalmente en los cristianos, el que más vocifera es el más inestable espiritualmente? Nunca se están fijos en una iglesia, entran en un ministerio, se están un tiempo, se rinden, se pasan para otro, están en la alabanza, si ya no los dejaron cantar el viernes, renunciaron a la alabanza y se pasan para intercesión, y sin intercesión no los dejaron dirigir la oración, renuncian y se van para el ministerio de evangelismo. Y entonces Joarby me miró feo, renuncio al evangelismo. Pasamos por todos los ministerios y cuando yo no nos acomodamos, renunciamos a la iglesia. Porque no sabemos permanecer. Dígale al que está a su lado, permanezca, aunque le digan perrillo. Allí está la clave. Yo me imagino, la Biblia no lo narra específicamente, pero dice que incluso los discípulos ya estaban molestos. Jesús, despídela. Mira que da voces detrás de nosotros. Dile algo para que se vaya. Y lo que le dice Jesús, ¿qué es? Para que se vaya. Mujeres, que no tengo nada para ti. Lo que yo tengo es para los hijos, las ovejas perdidas de Israel. Para ti que eres cananea no hay nada. La mujer le sigue rogando y sigue clamando. Y Jesús le dijo, ¿acaso te voy a dar a ti el alimento de los hijos a los perrillos? Esta mujer no dejó que eso frenara su fe inquebrantable y siguió insistiendo. No sé cuántas veces tú has orado por tu milagro y no has visto resultado. Sigue orando. Pastor, que llevo 10 años orando. Mira, amado, hay peticiones por las que yo llevo clamando más de 20 años y no pierdo la fe, porque sé que la respuesta va a llegar en el momento preciso. Es que Dios no llega ni antes ni después, Dios llega en el momento específico. Mire, Marta y María lloraron a Lázaro, porque para ellas ya había muerto, el tiempo había pasado. Pero resulta que aunque ellos pensaban que el tiempo ya se había acabado, el tiempo perfecto de Dios todavía estaba activo. Y cuando llega Jesús dice, ¿dónde está el muerto? Pero Jesús ya hiede, no importa. Ese es en el tiempo de ustedes. En el tiempo de ustedes el cuerpo de Lázaro ya está podrido. En el cuerpo de ustedes el cuerpo de Lázaro ya no sirve, ya no se puede hacer nada. Pero en el tiempo mío, Lázaro va a salir caminando de esa tumba.
Que no te detenga, escucha, que nada detenga tu fe, que tu fe sea inquebrantable. Mira, una palabra te tiene que bastar. La palabra que le había enviado Jesús a las hermanas de Lázaro es: esta enfermedad que tiene Lázaro no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Mira, esa palabra les debió haber alcanzado a ellas. Y te voy a decir por qué les debió haber alcanzado. Porque resulta que ellas eran de intimidad con Jesús. Es la única persona, la única familia que encuentro en la Biblia que dicen que eran amigos de Jesús. Jesús cenaba en su mesa, Jesús compartía con ellos. Sus hermanas se sentaban a sus pies y lo escuchaban a él contar sus historias y sus anécdotas. Lázaro era el amigo que compartía el pan con él. Eran personas de intimidad y de cercanía con Dios, con Jesús. Y si Jesús le dio una palabra, ellos debieron aferrarse a esa palabra. Mire, muchos de nosotros, es que esto nos pasa, incluso hasta personas que venimos a la iglesia, que tenemos cierto grado de intimidad con Dios, pero aún así nos cuesta creer. Por eso yo vengo a motivarle en esta noche: no deje de creer en una palabra que Dios ya ha soltado sobre su vida. Aférrese a ella y abrácela, hermano. Abrácela hasta cuándo, hasta que se cumpla. No importa, se muere Lázaro, que se muera. Si Jesús dijo una palabra, ese Lázaro resucitará. Abraza esa promesa de Dios. No importa, te pasa un año, se pasan 2 años, se pasan 5 años, se pasan 10 años, sigue abrazado la promesa. El milagro dejará de ocurrir hasta que tú renuncies a él. Si tú no renuncias al milagro, el milagro sucederá en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que lo pueda creer? Dele un aplauso al Señor. Primer punto, fe inquebrantable. Segundo punto, cercanía con el Señor. Quiero que me acompañe Marcos, capítulo 2, verso 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estos hombres tenían fe. Jesús afirma que ellos tenían fe. ¿Qué fue lo que provocó finalmente el milagro de aquel paralítico? Lo acabamos de leer. ¿De quién? La fe de los acompañantes del paralítico. O sea, la respuesta de Jesús fue: qué gran fe la que ustedes tienen. Entonces, no hay duda de que estos hombres tenían fe, ¿cierto? ¿Usted tiene fe? Pero aquí hubo una particularidad. La fe no les era suficiente. La fe que ellos tenían no era suficiente, sino era acompañado de cercanía a Jesús. Ellos llegaron a la casa donde estaba Jesús, pero la casa estaba llena. Si ellos hubieran quedado afuera diciendo: ay, Jesús lo hubiera podido haber sanado. Pero ¿qué hicieron ellos? Persistieron en su fe. Dígale al que está a su lado: persiste hasta que estés cerca del Maestro. Busca la cercanía con Dios. Nosotros estamos esperando a que haya algún evento extraordinario donde venga alguien y active algo en mí, cuando el mejor activador de todos es la cercanía con el Señor. Estos hombres entendieron: mira, aquí muy bonito, aquí están todos los discípulos, hay escribas, hay sacerdotes, aquí está la crema innata. Pero aquí el único que puede sanar al paralítico que traemos aquí es Jesús. Y si queremos un milagro, nos tenemos que acercar a Jesús. La mujer del flujo de sangre vio que Jesús estaba en la ciudad. Dijo: si yo quiero un milagro, tengo que llegar hasta donde Él está.
Pero estamos en la época donde la gente quiere recibir milagros por WhatsApp. Ni siquiera queremos venir a culto. Va a sonar risible, hermano, va a sonar chistoso, pero hay gente que se congrega por WhatsApp. En serio, suena chistoso, pero conozco unas cuantas personas que me han dicho: no, pastor, yo me congrego en un grupo que hay de WhatsApp donde hay personas de todo el planeta. Yo me quedo mirando y yo digo: ¿con qué se come eso? Y queremos ver la gloria de Dios sin buscar cercanía con Él. Queremos ver milagros. Pero estamos en la época donde los milagros son falsos. Estamos en una iglesia donde ha dejado de haber milagros reales. Yo no sé a cuántos usted ha visto que han orado por la cojera y a los 2 días está cojeando otra vez. Póngase la mano que ya el Señor la sanó, y ponen video en WhatsApp y ponen video en YouTube diciendo: y el Señor la sanó, y al otro día está cojeando otra vez. ¿Qué pasó ahí? Milagros motivados por la emocionalidad, pero no por el poder sobrenatural de Dios, porque no queremos tener cercanía con Él, sino con el hombre. Escuche, no son los discípulos, no son los escribas, no son los sacerdotes. Es Jesús el que está en medio de la casa. Él es el que hace los milagros, a Él es el que hay que acercarse. Gloria a Dios. Si Dios usa predicadores, si Dios usa ministros, pero tú tienes que procurar tu cercanía con Dios. Esa es la fuente de milagros. Todo hombre y toda mujer que yo veo en la Biblia que recibieron un milagro de parte de Jesús tuvieron que acercarse a Él. Y los que no se acercaron los recibieron a causa de la fe de otro. Pero siempre tuvo que haber una cercanía al Maestro. Iglesia, necesitamos cercanía. Necesitamos ser como la iglesia que era antes, una iglesia que oraba por sus milagros, que clamaba, una iglesia que ayunaba, no que pedía ayuno, una iglesia que ayunaba, no que pedía oración, sino que oraba. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que la iglesia primitiva oraban los unos por los otros. No los líderes por la iglesia, sino los unos por los otros. O sea que todos oraban. Se acabaron los amenes porque no queremos orar. Dígale al que está a su lado: activa tu vida de oración. Tu vida personal, es que esto es exclusivo. Ay, pastor, va a tocar que los ponga a todos a orar en los cultos y vayan poniéndolos de a uno por uno para que la gente se active en oración. No, es que así no funciona. Tú tienes que activar tu vida de oración por tu beneficio espiritual y por tu crecimiento personal. Tu vida de lectura de la palabra. ¿Cómo vas a tener intimidad con alguien que no conoces? Tu intimidad con Jesús va a empezar en el nivel de tu conocimiento de Él. ¿Y cómo le vas a conocer? A través de su palabra. Empiece por hacer discipulado. Eso le va a ayudar. Lea la palabra de Dios todos los días. Ore todos los días. ¿Usted come todos los días? Porque si no come, ¿qué pasa? Se muere. Y dice la palabra que Jesucristo es pan de vida eterna. Come todos los días. Come todos los días. Acceso a lo sobrenatural, el pan de vida, Jesucristo. Aliméntate de la palabra, aliméntate de la oración. Ayuna, vigila. Y tercero, confianza en las promesas de Dios. Quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 4, verso 46 al 51. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Otro factor importante para ver milagros en nuestras vidas es confianza plena y seguridad en Dios. Aquí hubo un factor determinante. Mire, la petición de aquel hombre era: Jesús, desciende a mi casa, mi hijo está enfermo, ve a mi casa para que ores por él. Jesús, acompáñame donde está él para que él sea sanado. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le dio una palabra y le dijo: ve, tu hijo ya está sanado. Muchos de nosotros estamos esperando recibir una respuesta de parte de Dios como nosotros la queremos recibir, no como Dios la quiere dar. Dígale al que está a su lado: las respuestas de Dios no siempre llegarán como tú quieres. De pronto este hombre, no sé, la Biblia no lo dice, pero puedo creer que a lo mejor había preparado cómo atender a Jesús en su casa. No sé, se había imaginado que oraría por su hijo y después compartiría con él una cena. No sé, habría hecho planes en su cabeza de cómo iba a ser ese encuentro con Jesús. Pero resulta que lo único que recibió de Jesús fue una palabra. Pero lo único que él necesitaba era eso, una palabra de afirmación de Dios. Para muchos de nosotros a veces no es suficiente una palabra, pero una palabra dada por Jesús puede transformarlo todo. Mira cuántas predicaciones hemos recibido en nuestra vida cristiana, cuántas palabras han sido soltadas para nosotros, pero cuántas han ocurrido. Y a veces, ¿por qué no sucede? Porque simplemente se quedan en palabras vanas que se van en el aire. Cosas que nos motivan, pero en las cuales nosotros no nos afirmamos. Escuche, lo que determinó el milagro que recibió este hombre fue su determinación a confiar. Por todo ese camino él tuvo que ir en su corazón creyendo que su hijo ya estaba sano. Él no se regresó a decir: ay, Jesús, ¿por qué no mejor vamos? Es como a veces hay personas que me han dicho: pastor, para que ore por mi hijo, que esto. Yo le digo: mire, hija, yo estoy orando aquí por él, yo estoy seguro que Dios va a hacer un milagro. Ay, pastor, pero es que sería mejor si usted viniera para casa. Y si usted se sienta y habla con él y le dice algo, a ver si se llama la cabeza cambia. Y le digo: no, hija, yo estoy aquí orando. Y a veces nosotros como que queremos que ocurra de la forma en la que nosotros queremos. Creo que lo encontré en alguna vez, una persona que estaba con problemas en sus piernas, con dolores en sus piernas, y me mandó a llamar. Me dijo, mandó uno de los servidores a que dijera al pastor para que fuera a orar por ella, porque no podía caminar, porque sus piernas. Y yo tenía disposición de hacerlo, pero cuando este servidor me habla, el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice: dile a ella que venga. Yo le mando aquella orden a esa mujer. La mujer se molestó, no volvió nunca más para la iglesia. Pero cuando regresa el servidor a contarme que esta mujer se molestó, el Espíritu Santo me respondió lo siguiente: yo la iba a sanar en tanto que ella venía de su casa hasta este lugar. Muchos de nosotros perdemos muchas respuestas de lo alto porque no somos capaces de confiar en una palabra dada por Dios. Una palabra tiene que ser suficiente. Nosotros no tenemos que regresarnos a: Jesús, ven, es mejor si tú vas. ¿Y qué tal si no está sanado? Pero Jesús le dijo: ya está sano, ve, tu hijo está sano. Si Dios ya te lo dijo, créelo. Dice la palabra: después la fe, certeza de lo que se espera, y convicción es estar convencido. Estar convencido es seguridad. Estoy sano en el nombre de Jesús. El milagro ocurrió en el nombre de Jesús. La promesa se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y creerlo en tu corazón y no hacer que absolutamente nada te haga dudar. El peor enemigo para nosotros recibir nuestro milagro es la duda. Porque el enemigo te empieza a bombardear. Contigo no va a pasar nada. Va a suceder lo mismo que ha sucedido siempre. Vas a emprender tu negocio y va a fracasar.
Todo lo que tú haces te sale mal. Date cuenta, tu familia nunca ha sido bendecida, tú nunca has sido prosperado, tú nunca vas a prosperar, aunque Dios te haya soltado una palabra de prosperidad. El enemigo te va a bombardear aquí. Tú tienes que blindar tu cerebro de todos los dardos del enemigo que se arrojan en contra de tu vida, intentando hacer amilanar tu fe. Tu fe tiene que mantenerse firme y tu confianza en el Señor, porque la palabra no la da el hombre, la palabra viene dada por Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. ¿Sabes qué la palabra dice? La palabra dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios determina y dice se hace. La palabra dada por Dios es una seguridad. Alguna vez una persona me dijo lo siguiente, me dijo: pastor, usted predica mucho sobre las promesas de Dios, pero la Biblia nunca nombra que Dios promete algo. Eso de las promesas de Dios no existe, porque Dios nunca prometió nada. Y la respuesta fue tan sencilla: es que Dios no necesita prometer, porque una palabra dada por Dios ya es una afirmación. Es una promesa segura que se cumplirá. Nosotros los hombres somos los que necesitamos prometer, y a veces prometemos y no cumplimos, pero Dios lo que dice lo cumplirá. Para Dios sí es sí, y para Dios sí es amén. Amén. Yo no sé cuántos pueden creer que algo poderoso de Dios puede ocurrir para la vida de nosotros. Usted a lo mejor puede que no vea mucho, y usted diga: bueno, ya se pasaron un par de meses, y bueno, de todo eso que Dios dijo, ¿qué pasó allí? A lo mejor alguno estará en enfermedad, o ha pasado por momentos de dificultad, de adversidad, o está atravesando por un desierto y dirá: ¿dónde está esa promesa de Dios? Dígale al que está a su lado: se está cumpliendo. Porque cuando tú no ves, Dios está trabajando. Dios opera aunque tú no lo estés viendo. Necesitas una sola cosa: confiar. Confía en el Señor. Quiero que te pongas sobre tus pies. Yo intento activarte para que te levantes con una fe inquebrantable, para que tú te levantes con una fe como la de aquella mujer cananea, que no se deja detener por las respuestas no favorables. La fe de aquella mujer cananea que no se rinde, aunque la respuesta no es la que yo estoy esperando recibir. Como aquella mujer cananea que insistió hasta que la respuesta del cielo llegó. Tú te vas a levantar en el día de hoy como aquel que clama hasta el que milagro ocurre, como aquel que ora hasta que los milagros pasen, como aquel que clama hasta que los cielos se manifiesten. No sé por qué estás pidiendo hoy, pero yo creo que un milagro puede ocurrir si tú te levantas con una fe determinante. Quiero que levantes allí tu mano en alto.